This episode is brought to you by Netflix. Everyone is telling her she dreamt it, but in The Woman in Cabin 10, Lo Blacklock is determined to uncover the truth. In the gripping new thriller coming to Netflix October 10th, Keira Knightley plays a journalist aboard a luxury yacht who witnesses a crime she can't unsee. Adapted from Ruth Ware's best-selling novel, directed by Simon Stone. Watch The Woman in Cabin 10 now, only on Netflix. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Existen cosas ocultas, personajes protegidos, secretos, horrores que de volverse públicos no solo serían difíciles de creer, sino que podrían costarle la vida al que los escucha. Un mundo oscuro y tenebroso puede estarse ocultando del lente de las cámaras y de los medios masivos, pero no todo se puede esconder. Existen filtraciones, fragmentos e índices de estos misterios que revelan lo que pasa detrás del telón y sobre todo lo que está por suceder. ¿Listo o no? Hoy se abre la puerta para que entres al mundo fascinante y peligroso de conspiraciones. Hoy estamos más expuestos al robo de identidad, al fraude bancario, a las extorsiones por un hackeo masivo de los datos de millones de personas. Expertos alertan que los números de seguro social de todos los estadounidenses podrían estar en riesgo. Expertos en ciberseguridad coinciden en que se trata de algo muy grave y preocupante. El robo de casi 3,000 millones de récords personales, que incluyen números de seguro social, significa que todos en este país están en riesgo. Quiere decir que cualquier persona malintencionada o estafador puede comprar esos números de seguridad social y puede utilizarlos para robar su identidad, robar sus finanzas y todo eso. De acuerdo con una demanda colectiva que se interpuso esta semana, un grupo de hackers robó en abril 2,700 millones de récords a la base de data NPD. Y ahora, toda esa información sensible estaría a la venta en la llamada Internet Oscura, según reportó el sitio de ciberseguridad Blipping Computer. Y lamentándolo mucho, nos van a llevar a ser testigos de una gran cantidad de crímenes: lavado de dinero, robo de identidad, fraude bancario, extorsión. Pero el caso de NPD, o National Public Data, se considera épico. En alerta de lo ocurrido, la Administración del Seguro Social recomienda contactar a la Comisión Federal de Comercio, presentar un reporte en el Departamento de Policía donde se comete el robo de identidad, contactar a las 3 compañías que verifican el crédito y monitorearlo periódicamente. Actuar con rapidez puede significar una gran diferencia. Sí, el número de seguro social es considerado a la última barrera de protección para una persona porque otros datos como por ejemplo el nombre, la dirección, el teléfono son más públicos. Este es el que verdaderamente protege y ahora podría estar en manos de los piratas cibernéticos. Lo que recomiendan los expertos es que no se espere a saber si su seguro social está comprometido, que llame ya a esas 3 compañías del buró de crédito y congele justamente su crédito para que no pueda sacar a alguien una cuenta en su nombre, Julio. Es importantísimo, muy delicado, pero entonces todos deberíamos de tal vez estar haciendo esta llamada para verificar. Todos estamos en riesgo con esa cantidad. El ciberespacio, ese vasto y desconocido universo digital, alberga un enemigo invisible, omnipresente y en constante evolución. Día tras día, millones de personas se conectan, comparten, confían sus secretos más profundos a redes que parecen seguras, ignorando que en las sombras se ocultan entidades que acechan, esperando el momento oportuno para atacar. Malware, spyware, ransomware, troyanos. Para muchos,
son solo palabras técnicas, insignificantes en su día a día, pero estas amenazas son los fantasmas modernos, capaces de despojar a una persona de su privacidad, de su identidad y hasta de su propia seguridad, sin que siquiera lo perciba. Invisibles como un depredador al acecho en la oscuridad, estas amenazas están más cerca de lo que imaginas. Detrás de cada clic, de cada archivo descargado, se esconde un riesgo, y detrás de estos riesgos, un grupo de individuos que ha decidido usar su vasto conocimiento tecnológico para cruzar la delgada línea entre el bien y el mal. Son conocidos como hackers. ¿Pero qué realmente es un hacker? La palabra evoca imágenes de genios informáticos encorvados frente a sus monitores, desentrañando los secretos de sistemas impenetrables. Sin embargo, no todos los hackers son iguales. En este vasto submundo digital, encontramos 3 tipos principales de hackers, cada uno con sus propios códigos y moralidades: los sombreros blanco, los sombreros gris y los sombreros negro. Sombrero blanco: los vigilantes digitales. Son los guardianes de la era moderna, aquellos que usan sus habilidades para protegernos, exponiendo vulnerabilidades antes que caigan en manos equivocadas. Sin embargo, incluso entre ellos, algunos operan desde las sombras, desafiando las leyes para revelar las verdades que las élites corruptas prefieren mantener ocultas. Sombrero gris: los caminantes del borde. No son ni santos ni demonios. Operan en una zona de penumbra ética. A veces sus intenciones son nobles, otras veces cruzan la línea hacia lo ilegal, impulsados por la ambición, la política o ideales que justifican cualquier medio. Son los rebeldes del ciberespacio, luchando por la libertad individual. Incluso eso significa enfrentarse a las fuerzas más poderosas del mundo. Sombrero negro: los depredadores del ciberespacio, sin remordimientos, sin moral. Estos hackers explotan vulnerabilidades para obtener beneficios personales, causar caos o simplemente por el placer de destruir. No son solo lobos solitarios. Muchos trabajan bajo contrato, saboteando a competidores o lanzando ataques devastadores por el precio correcto. En sus manos, el ciberespacio se convierte en un campo de batalla donde las reglas no existen. Y en lo más profundo de este universo, en los recovecos más oscuros de la red, donde la ley y el caos se disuelven, encontramos la Dark Web, un océano digital donde estos hackers operan con impunidad. Algunos buscan justicia, otros poder, y unos pocos simplemente disfrutan del caos puro y desatado. Hoy vamos a sumergirnos en las historias de estos maestros del código, aquellos que se mueven entre sombras, ocultos bajo sombreros de diferentes colores. Prepárate para descubrir un mundo donde la línea entre el héroe y el villano es tan fina que a menudo se desvanece. Señoras y señores, esta es la segunda entrega de la Dark Web, Cibercrimen. Hackers de sombrero blanco. Kevin Mitnick. De criminal a guardián digital. Kevin Mitnick, conocido como uno de los hackers más notorios del siglo XX, comenzó su carrera hackeando sistemas de empresas como Nokia y Motorola y llegó incluso a penetrar en la red del FBI. Pero en 1995 su carrera delictiva llegó a su fin cuando fue capturado tras una intensa persecución que duró 2 años. Condenado a prisión, Mitnick decidió redimir su vida, utilizando su vasto conocimiento para el bien. Hasta el pasado julio del 2023, mes en el que falleció Mitnick, dirigía una empresa de seguridad cibernética, ayudando a las organizaciones a fortificar sus sistemas contra ataques que él mismo solía perpetrar. Dan Kaminsky, el salvador de la Internet. Dan Kaminsky fue un héroe silencioso de la Internet. En 2008 descubrió una vulnerabilidad crítica en el sistema de nombres de dominio, DNS, una falla que podría haber permitido a los hackers redirigir el tráfico de Internet a destinos maliciosos, causando estragos a nivel global. En lugar de explotar esta vulnerabilidad, Kaminsky coordinó una respuesta global para repararla antes de que fuera utilizada con fines maliciosos, evitando así un desastre de proporciones épicas.
Su trabajo fue un ejemplo de cómo un hacker puede literalmente salvar al mundo. Charlie Miller, el cazador de fallas. Charlie Miller, un ex hacker de la NSA, se convirtió en un destacado investigador de seguridad conocido por encontrar y explotar fallos en productos tecnológicos populares, especialmente los de Apple. Su fama creció cuando ganó repetidamente el concurso de hacking PWN2Own, donde descubrió vulnerabilidades críticas que obligaron a las grandes tecnologías a reforzar la seguridad de sus productos. Gracias a su trabajo, los dispositivos que usamos diariamente son mucho más seguros. Hackers de sombrero gris. Adrián Lamo, el hacker sin hogar. Adrián Lamo vivió una vida errante, pero su impacto en el mundo digital fue profundo. Famoso por hackear organizaciones como Microsoft y The New York Times, Lamo actuaba en una zona gris, informando sobre las vulnerabilidades que encontraba sin autorización. Sin embargo, su fama explotó cuando denunció a Chelsea Manning, la fuente de las filtraciones de Wikileaks. Aunque sus intenciones variaban entre altruismo y oportunismo, Lamo nunca dejó de ser una figura controversial, hasta su muerte en 2018. Gary McKinnon, el buscador de extraterrestres. Gary McKinnon, personaje de quien hablamos en la primera parte de la Dark Web, es un escocés que sufría de Asperger. Se ganó el título del autor del mayor hackeo militar de todos los tiempos, cuando accedió a 97 computadoras militares de la NASA entre 2001 y 2002. McKinnon afirmaba que solo estaba buscando evidencia de tecnología extraterrestre o energía libre, pero sus acciones causaron estragos en los sistemas de defensa de Estados Unidos. Aunque enfrentó la extradición a los Estados Unidos, la presión pública en Reino Unido le salvó literalmente la vida y de cumplir una larga condena. Lulzsec, el caos por diversión. Lulzsec fue un colectivo de hackers que atacó por igual a corporaciones y gobiernos, motivados tanto por la diversión como por el deseo de exponer vulnerabilidades de seguridad. En 2011, llevaron a cabo una serie de ciberataques de alto perfil contra Sony, la CIA y otros, causando caos y exponiendo graves fallos en la seguridad de estas entidades. Aunque su reinado fue breve, la huella que dejaron en la ciberseguridad y la cultura de la Internet es imborrable. Hackers de sombrero negro. Albert González, el maestro del robo de datos. Albert González fue un cibercriminal que orquestó el robo de más de 170 millones de números de tarjetas de crédito, convirtiéndose en uno de los hackers más prolíficos de la historia. Utilizando técnicas avanzadas de inyección SQL, penetró en los sistemas de empresas como TJX y Heartland Payment Systems, causando pérdidas multimillonarias. Su método era meticuloso, seleccionando cuidadosamente sus objetivos y explotando cada grieta en la seguridad digital. Capturado en 2008, fue condenado a 20 años de prisión, pero su legado como uno de los hackers más devastadores persiste en la memoria de las víctimas y en la industria de la ciberseguridad. González, con su enfoque frío y calculador, mostró cómo una sola mente puede desestabilizar economías enteras, dejando una estela de caos financiero a su paso. Enanemes, los justicieros anárquicos. Anonymous es el colectivo de hackers que ha sido tanto alabado como temido. Es el epítome de la anarquía digital. No tienen un líder ni una estructura fija, lo que los hace tan impredecibles como peligrosos. Sus ataques han variado desde el desmantelamiento de sitios web gubernamentales hasta la filtración de información confidencial de grandes corporaciones. En 2010 lanzaron Operation Payback, una serie de ataques DDoS contra compañías que cortaron sus servicios a Wikileaks, como respuesta a las presiones gubernamentales. Sin embargo, sus acciones no se limitan a la justicia vigilante. El caos también es un arma en su arsenal, usado para desafiar el status quo y recordar a todos que, en el vasto mundo de la Dark Web, nadie está a salvo. Para algunos son héroes modernos, para otros son una amenaza que debe ser erradicada.
Lo que es innegable es que Anonymous ha marcado un antes y un después en la historia del hacking. Kevin Poulsen, el hacker que ganó un Porsche. Kevin Poulsen, conocido como Dark Dante, se convirtió en una leyenda del hacking cuando logró manipular las líneas telefónicas de una estación de radio en Los Ángeles para asegurarse de ser la 112ª llamada y ganar un Porsche en un concurso. Este truco audaz lo convirtió en uno de los hackers más buscados de su tiempo. Durante su reinado como hacker, Poulsen también accedió ilegalmente a bases de datos federales y manipuló sistemas telefónicos para su beneficio personal. Eventualmente el FBI lo capturó y tras cumplir una condena en prisión, Poulsen hizo un giro sorprendente en su vida. Se convirtió en periodista, utilizando sus conocimientos para exponer crímenes cibernéticos y demostrar que incluso en el mundo del hacking, la redención es posible. Sin embargo, la historia de Poulsen sirve como un recordatorio inquietante de cómo la habilidad técnica combinada con intenciones maliciosas puede torcer la realidad para obtener lo que uno desea, dejando una marca indeleble en la psique colectiva. La Dark Web es un reflejo de lo que sucede cuando la tecnología y la moralidad se encuentran en un cruce peligroso. Los hackers, sean de sombrero blanco, gris o negro, son figuras que habitan en este espacio liminal, desafiando constantemente los límites de la ética, la ley y la seguridad digital. Sus historias, que oscilan entre la redención y la destrucción, nos recuerdan que el poder del conocimiento es inmenso y depende de cada individuo cómo lo utiliza. Mientras avanzamos hacia la conclusión de este episodio, mantén tu guardia en alto. El próximo clic podría ser el inicio de una aventura en los rincones más oscuros de la web. Cibercriminalidad. Casos reales. Hoy en esta segunda entrega de la Dark Web vamos a explorar también casos reales en los que la cibercriminalidad y los hackers han causado un daño significativo. Estos son relatos de individuos que han logrado desafiar los sistemas de seguridad más estrictos y de instituciones que se creían impenetrables. Pero lo más inquietante es que se cree que muchos de los hackers que una vez fueron atrapados por sus gobiernos no terminan en una celda de prisión como se cree, terminan trabajando a su vez para sus gobiernos a cambio de un poco de libertad o reducción de condena, lo cual convierte aún más siniestra la posibilidad de una guerra cibernética entre potencias mundiales que terminen afectando a toda la humanidad. NotPetya, el ataque cibernético que detuvo al mundo. Era la madrugada del 27 de junio de 2017, cuando el caos se desató en la oscuridad digital. Nadie lo vio venir. Un ciberataque de proporciones apocalípticas se extendía desde Ucrania hacia el resto del mundo, como un virus letal que nadie podía detener. Este ataque, conocido como NotPetya, no era un simple ransomware, era una máquina de destrucción diseñada para arrasar con todo a su paso. Todo comenzó en una empresa ucraniana de software, Medoc, cuya actualización comprometida se convirtió en el caballo de Troya que desató el infierno digital. En cuestión de horas, la devastación se propagó más allá de las fronteras de Ucrania, infectando a gigantes como Maersk, Merck, FedEx y Rosneft, empresas multinacionales. Aquellas que creían tener sistemas de seguridad impenetrables se vieron de repente sumidas en la desesperación, operaciones paralizadas, empleados aturdidos que volvían al lápiz y papel en plena era digital. El mundo parecía retroceder décadas en tan solo unas horas. Pero lo más aterrador es que NotPetya no buscaba dinero, no pedía rescates como lo haría un ransomware común. No, sus intenciones eran mucho más siniestras. Era pura destrucción. Era como si alguien en algún lugar hubiera decidido presionar un botón y apagar el mundo. Las pérdidas económicas se estimaron a más de $10,000 millones, pero el impacto psicológico, la sensación de que nadie estaba a salvo, fue incalculable. Las sospechas rápidamente se dirigieron hacia Rusia. La tensión entre Moscú y Kiev
Daba motivos suficientes, pero lo que dejó helado al mundo fue la posibilidad de que este fuera solo el comienzo. Expertos en ciberseguridad apuntaron al grupo de hackers Sandworm, supuestamente vinculado al Kremlin. ¿Fue NotPetya una advertencia? ¿Un ensayo general para algo mucho peor? Lo que sabemos es solo una parte de la historia. Lo que no sabemos, lo que se oculta en las sombras, es lo que verdaderamente aterra. NotPetya fue un recordatorio escalofriante de que en la guerra cibernética no hay fronteras, no hay leyes y todos somos vulnerables. ¿Qué podría estar gestándose en este momento en la oscuridad del ciberespacio? La respuesta es tan aterradora como incierta. Stuxnet, el gusano que silenció un programa nuclear. A mediados de 2010, un descubrimiento inquietante sacudió al mundo de la ciberseguridad. No era un virus común, ni un simple intento de espionaje digital. Stuxnet, como fue llamado, era algo mucho más oscuro, un arma cibernética diseñada con precisión quirúrgica para sabotear el corazón de una nación. Este gusano informático no tenía como objetivo a las personas comunes, ni siquiera a las corporaciones. Stuxnet apuntaba directamente al programa nuclear de Irán, a las centrifugadoras que enriquecían uranio en la planta de Natanz. Se propagaba silenciosamente a través de memorias USB, infiltrándose en los sistemas de control industrial de Siemens, y una vez dentro, comenzaba su trabajo macabro. Stuxnet alteraba la velocidad de las centrifugadoras, llevándolas a operar en niveles muy peligrosos, mientras engañaba a los operadores con lecturas falsas. Era como una bomba de relojería invisible, diseñada para destruir desde adentro sin que nadie lo notara, hasta que fuera demasiado tarde. La sofisticación de Stuxnet no tenía precedentes. Se movía con la precisión de un cirujano, atacando solo a su objetivo específico y dejando el resto del mundo en paz por ahora. La comunidad internacional estaba conmocionada. ¿Qué otros monstruos cibernéticos podrían estar escondidos, esperando su turno para ser liberados? Aunque nunca se confirmó oficialmente, se cree que Stuxnet fue una creación conjunta de Estados Unidos e Israel. Pero este ataque fue más que un simple sabotaje. Fue un mensaje escalofriante de lo que el futuro podría deparar. En esta nueva era, las guerras no necesitan soldados ni armas tradicionales. Un simple código puede causar estragos que antes solo imaginábamos en pesadillas. Stuxnet cambió para siempre las reglas del juego, y lo más aterrador es que fue solo el principio. Hoy, más de una década después, debemos preguntarnos ¿qué otras armas cibernéticas están siendo desarrolladas en las sombras? ¿Qué otras infraestructuras críticas están en la mira? La respuesta se oculta en la oscuridad del ciberespacio, donde Stuxnet fue solo la primera chispa de una llama que podría consumir al mundo entero. WannaCry, el ransomware que desató el pánico global. El 12 de mayo de 2017, la oscuridad cayó sobre el mundo digital. En un abrir y cerrar de ojos, WannaCry se propagó como una plaga imparable, infectando a más de 200,000 computadoras en 150 países. Pero lo que hacía a WannaCry especialmente aterrador no era solo su alcance, sino la rapidez con la que convirtió el caos digital en una realidad palpable y aterradora. WannaCry aprovechó una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows, una brecha que había sido descubierta por la NSA y que, de alguna manera, había terminado en las manos equivocadas. En cuestión de horas, computadoras de todo el mundo fueron bloqueadas, sus archivos encriptados y en sus pantallas apareció un mensaje tan simple como escalofriante: paga el rescate en Bitcoin o pierde todo. El impacto fue devastador. Los hospitales del Servicio Nacional de la Salud del Reino Unido quedaron paralizados. Pacientes críticos fueron rechazados, cirugías canceladas y el miedo se apoderó del personal médico. No eran solo datos lo que estaban en juego, eran vidas humanas. En España, Telefónica fue golpeada con fuerza, dejando a empleados luchando por salvar lo que podían. Y en Estados Unidos,
FedEx se tambaleaba tratando de mantener sus operaciones en marcha, pero lo que más hiela la sangre es lo que este ataque reveló: nuestra dependencia total y absoluta de la tecnología y lo frágiles que somos ante este tipo de amenazas. WannaCry fue una advertencia, un preludio de lo que podría venir, y lo más aterrador es que no sabemos quién estaba detrás, aunque muchos señalan al grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte. WannaCry fue una demostración escalofriante de que un simple clic podría desencadenar un desastre global. Hoy, la amenaza de un nuevo ataque similar pende sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Podremos resistir el próximo golpe? ¿O será el ciberespacio el campo de batalla final donde perderemos todo lo que hasta ahora hemos dado por hecho? Ransomware, el secuestro digital que paraliza al mundo. En la vastedad oscura del ciberespacio, existe una amenaza que se oculta en cada correo electrónico, en cada archivo descargado, esperando el momento perfecto para atacar. Esta amenaza, conocida como ransomware, no discrimina entre ricos y pobres, poderosos y vulnerables. Su única misión es sembrar el caos, arrancar la tranquilidad de sus víctimas y convertir sus vidas digitales en una pesadilla interminable. Todo comienza con un clic, un solo clic inocente que abre las puertas a un infierno digital. El ransomware se infiltra en los sistemas como un ladrón en la noche, encriptando cada archivo, cada dato, hasta que todo lo que queda es una pantalla oscura con un mensaje escalofriante: paga el rescate o piérdelo todo. La crueldad del ransomware no solo reside en su capacidad para paralizar sistemas enteros, sino en el terror psicológico que infunde. Imagina a una madre que, al intentar acceder a las fotos de sus hijos, descubre que todas están bloqueadas, y el único camino para recuperarlas es pagar un rescate a un desconocido. O imagínate una pequeña empresa que de la noche a la mañana se ve al borde de la quiebra porque todos sus registros financieros están ahora en manos de un hacker sin rostro. No hay escapatoria, no hay piedad, pero lo más aterrador es su capacidad para atacar a las infraestructuras críticas, los cimientos de nuestra sociedad moderna. En mayo de 2021, el ataque al oleoducto Colonial Pipeline en Estados Unidos mostró al mundo lo frágil que es nuestro modo de vida. En cuestión de horas, el pánico se apoderó de millones de personas mientras el suministro de combustible se detenía, todo porque un grupo de hackers decidió que era su momento de cobrar. El ransomware se ha convertido en una herramienta de extorsión, un arma cibernética que puede desatar el caos a una escala inimaginable. DarkSide, el grupo detrás del ataque a Colonial Pipeline, no era más que una sombra en el ciberespacio, pero su impacto fue tan real como el miedo que dejó a su paso. Las historias de aquellos que han caído víctimas de ransomware son historias de desesperación, de lucha contra un enemigo invisible que parece tener todas las cartas a su favor. El ransomware es un recordatorio escalofriante de que, en este mundo interconectado, nadie está a salvo. Hoy son hospitales, empresas y familias los que están en la mira. Mañana podría ser cualquiera de nosotros. Introducción al mercado de acceso inicial. La puerta de entrada al infierno digital. En lo más profundo de la Dark Web, donde la ley es solo un rumor y la moralidad una sombra, existe un mercado que hace que la pesadilla del ransomware parezca solo el comienzo. Este mercado no vende bienes tangibles ni servicios tradicionales. Lo que se intercambia aquí es algo mucho más peligroso: acceso a las redes comprometidas, las llaves a las puertas de un mundo que nadie debería abrir. Este lugar oscuro y siniestro es conocido como el mercado de acceso inicial. Aquí,
Los hackers venden el acceso a sistemas que han logrado infiltrarse, pero que no quieren o no pueden explotar ellos mismos. Los compradores son otros hackers, cibercriminales, que buscan tomar el control, extorsionar o desatar el caos en un mundo que apenas sospecha lo que ocurre en las sombras. Imagina esto: un hacker penetra en los sistemas de una gran corporación, tal vez sea un banco, un hospital o una agencia gubernamental. En lugar de usar esa puerta abierta para sus propios fines, decide vender el acceso en este mercado oscuro. Por el precio correcto, cualquier criminal puede comprar entonces ese acceso, entrar en el sistema comprometido y hacer su voluntad, desde robar información sensible hasta lanzar ataques devastadores. Las posibilidades son tan ilimitadas como las intenciones de quienes compran. El mercado de acceso inicial es el gran facilitador del cibercrimen moderno. Es aquí donde se inician muchos de los ataques que vemos en los titulares y muchos otros de los que nunca oiremos hablar. Porque para cada ataque que conocemos, hay decenas, quizás cientos, que ocurren en silencio, en las sombras, donde los gritos de las víctimas no pueden ser escuchados. Para los cibercriminales, este mercado es un paraíso. Aquí no solo se venden accesos, se vende poder, se vende destrucción, y todo con la comodidad del anonimato que la Dark Web proporciona. Los gobiernos de todo el mundo tratan desesperadamente de cerrar estos mercados, de rastrear a los responsables, pero como un monstruo de 1000 cabezas, por cada mercado que cae, otros surgen para tomar su lugar. ¿Qué sucede cuando los terroristas compran acceso a la red de una planta nuclear? ¿O cuando un competidor sin escrúpulos decide arruinar a una empresa comprando acceso a sus secretos más íntimos? Las respuestas a estas preguntas son las pesadillas que mantienen despiertos a los expertos en ciberseguridad, sabiendo que, en el ciberespacio, la distancia entre lo que es posible y lo que es probable es aterradoramente corta. El mercado de acceso inicial es la puerta de entrada al infierno digital, y la pregunta que queda es: ¿quién será el próximo en cruzar ese umbral y con qué intenciones? Mientras tanto, todos somos posibles víctimas en esta guerra invisible que se libra en la profundidad de la red, donde el verdadero costo de un clic solo se revela cuando ya es demasiado tarde. Conclusión: el umbral hacia las profundidades más oscuras. Hemos explorado el lado más oscuro del ciberespacio, un mundo donde el ransomware puede secuestrar vidas digitales y el mercado de acceso inicial abre las puertas al caos. Pero, a medida que nos adentramos en estos rincones sombríos, es imposible ignorar la sensación de que hay algo más allá, algo aún más siniestro, esperando en la oscuridad. Porque si piensas que lo que hemos visto hasta ahora es aterrador, debo advertirte, solo hemos arañado la superficie. El ciberespacio es vasto y cuanto más profundo se explora, más oscuro se vuelve. Los ataques devastadores que discutimos hoy no son más que los síntomas de una enfermedad mucho más profunda que carcome las entrañas de la Dark Web, una enfermedad que se alimenta del sufrimiento humano, de las pesadillas más horribles que puedas imaginar. Imagina un lugar donde la moralidad es un concepto extinguido, un rincón del ciberespacio donde el dolor y el sufrimiento son las monedas de cambio, un lugar donde los gritos de auxilio son silenciados por el anonimato y donde la vida humana se subasta al mejor postor. Así es, estoy hablando de los Red Rooms, aquellos espacios sombríos donde la humanidad ha perdido toda su esencia y la trata humana
es solo un negocio más. En nuestro próximo episodio cruzaremos ese umbral. Nos adentraremos en el mercado más oscuro de la Dark Web, un lugar donde la desesperación no tiene límites y la crueldad se convierte en entretenimiento. Los Red Rooms son el verdadero corazón de las tinieblas, y lo que allí sucede hará que lo que has escuchado hasta ahora parezca un simple juego de niños. Pero ¿estás realmente preparado para lo que viene? ¿Podrás soportar conocer los detalles de un mundo donde la vida humana es una mercancía? Mientras cierres este episodio hoy, quizás te preguntes si realmente vas a querer escuchar lo que sigue. Y tal vez esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos, porque en la próxima entrega no solo serás un espectador, sino que te enfrentarás al horror en su forma más pura. Hasta entonces, mantente alerta, porque en la Dark Web lo que no ves es lo que más deberías temer.